Desde el descubrimiento del fuego, el hombre estuvo inevitablemente sujeto a dividir las sustancias en dos clases, según ardiesen o no ardiesen. Los principales combustibles de la antigüedad fueron la madera y las grasas. La madera era un producto del mundo vegetal, mientras que las grasas y el aceite eran productos del reino animal o del vegetal. En su mayor parte, los materiales del mundo mineral, tales como el agua, la arena y las rocas, no ardían, tendían más bien a apagar el fuego. La idea era que las dos clases de sustancias, combustibles y no combustibles, podían considerarse convenientemente como las que provenían solamente de las cosas vivas y las que no provenían de estas. Por supuesto, hay excepciones a esta regla. El carbón y el azufre, que parecen productos de la parte no viviente de la Tierra, son combustibles. El creciente conocimiento del siglo XVII mostró a los químicos que el mero hecho de la combustibilidad no era todo lo que separaba los productos de la vida de los de la no vida. Las sustancias características del medio no vivo pueden soportar tratamientos energéticos, mientras que las sustancias provenientes de la materia viva o que estuvo viva no pueden. El agua puede hervirse y recondensarse de nuevo. El hierro o la sal pueden fundirse y resolidificarse sin cambiar. El aceite de oliva o el azúcar, sin embargo, si se calentaban, incluso bajo condiciones que evitasen la combustión, procedían a humear y carbonizarse. Lo que quedaba al final no era ni aceite de oliva ni azúcar, y a partir de estos residuos no se podían formar de nuevo sustancias originales. Las diferencias parecían fundamentales, y en 1807 Berzelius sugirió que las sustancias como el aceite de oliva o el azúcar, que eran productos característicos de los organismos, se llamasen orgánicas, y las sustancias como el agua o la sal, características del medio no viviente, eran inorgánicas. Un punto que no dejó de impresionar a los químicos fue que las sustancias orgánicas eran fácilmente convertibles, ya sea por calentamiento u otro tratamiento enérgico en sustancias inorgánicas. El cambio inverso de inorgánico a orgánico era sin embargo desconocido, al menos a comienzos del siglo XIX. Muchos químicos de aquella época consideraban a la vida como un fenómeno especial que no obedecía necesariamente las leyes del universo tal y como se le aplicaban a los objetos inanimados. La creencia en esta posición especial de la vida se llama vitalismo, y había sido intensamente predicada un siglo antes por el químico alemán Stahl, el inventor del flogisto. A la luz del vitalismo, parece razonable suponer que era precisa alguna fuerza vital, operando solamente sobre los tejidos vivos para así convertir los materiales inorgánicos en orgánicos. Los químicos, pues trabajando con sustancias y técnicas ordinarias y sin ser capaces de manejar esta fuerza vital en un tubo de ensayo, no podían alcanzar esta conversión. Por esta razón se argumentaba que las sustancias inorgánicas pueden encontrarse en todas partes, tanto en la vida como en la no vida, al igual que el agua puede encontrarse tanto en el océano como en la sangre. Las sustancias orgánicas que precisan de la fuerza vital solamente pueden encontrarse en conexión con la vida. Esta opinión fue subvertida por primera vez en 1828 por el trabajo de Friedrich Wöhler, un químico alemán que había sido discípulo de Berzelius. Wöhler, interesado particularmente por los cianuros y compuestos relacionados con ellos, calentó en cierta ocasión un compuesto llamado cianato amónico, considerado en aquella época como una sustancia inorgánica, sin ningún tipo de conexión con la materia viva. En el curso del calentamiento, Wöhler descubrió que estaban formando cristales parecidos a los de la urea, un producto de desecho eliminado en cantidades considerables en la orina de muchos animales, incluido en el hombre. Estudios más precisos mostraron que los cristales eran indudablemente urea, un compuesto claramente orgánico. Quien llevó las cosas aún más lejos fue el químico francés Marcelin Berthelot, que durante la década de 1850 efectuó sistemáticamente la síntesis de compuestos orgánicos, confeccionando así unas tablas. En estas se incluían sustancias tan conocidas e importantes como el alcohol metílico, el alcohol etílico, el metano, el benceno y el acetileno. Con Berthelot, cruzar la línea entre lo inorgánico y lo orgánico dejó de ser una aventurada incursión en lo prohibido, para así convertirse en algo puramente rutinario. Pero los compuestos orgánicos formados por Wöhler y Berthelot eran todos relativamente muy simples. Lo más característico de la vida eran las sustancias mucho más complejas, como son el almidón, las grasas y las proteínas. Estos eran menos fáciles de manejar, su exacta composición elemental no era tan fácil de determinar y en general presentaban el incipiente reino de la química orgánica como un problema realmente formidable. Todo lo que se podía decir al principio de esas complejas sustancias era que podían encendirse en pequeñas unidades o más bien ladrillos relativamente simples, calentándolos con ácidos o bases diluidas.
El pionero en este campo fue un químico ruso llamado Gottlieb Kirchhoff, que en 1812 logró convertir el almidón, calentándolo con ácido, en un azúcar simple que llamó finalmente glucosa. En 1820, el químico francés Henri Braconnot trató de la misma manera la gelatina y obtuvo el compuesto glicina. Se trata de un ácido orgánico que contiene nitrógeno y pertenece a un grupo de sustancias que Berzelius llamó aminoácidos. La misma glicina no fue sino el precursor de unos 20 aminoácidos diferentes, todos cuales fueron aislados de proteínas durante el siglo siguiente. No es de extrañar que hacia mediados del siglo XX la división de los compuestos orgánicos e inorgánicos sobre la base de la actividad de los tejidos vivos se quedase un poco anticuada. Existían compuestos orgánicos que nunca se habían sido sintetizados por un hombre. No obstante, la división todavía era útil, puesto que quedaban importantes diferencias entre las dos clases, tan importantes que las técnicas de la química orgánica eran totalmente diferentes de la química inorgánica. Empezó a verse que cada vez era más claro que la diferencia residía en la estructura química, puesto que parecía estar implicados dos tipos de moléculas totalmente distintas. La mayoría de las sustancias inorgánicas que manejaban los químicos del siglo XIX poseían pequeñas moléculas formadas por 2 a 8 átomos. Hasta las más sencillas de las sustancias orgánicas tenían moléculas formadas por una docena de átomos o más, la mayoría por varias docenas. En cuanto a las sustancias como el almidón y las proteínas, poseían literalmente moléculas gigantes que pueden contar sus átomos por cientos y aún hasta cientos de miles. No es de extrañar, pues, que las complejas moléculas orgánicas pudieran romperse muy fácilmente y de modo irreversible, incluso por fuerzas ruptoras poco energéticas, tales son como el calentamiento suave, mientras que las moléculas inorgánicas sencillas se mantenían firmes incluso bajo condiciones muy duras como el calentamiento. También resultó cada vez más necesario señalar que todas las sustancias orgánicas, sin excepción, contenían uno o más átomos de carbono en su molécula. Casi todas contenían también átomos de hidrógeno. Como el carbono y el hidrógeno eran inflamables, no resultaba sorprendente que los compuestos de los que forman una parte tan importante fueran también inflamables. Fue el químico alemán Friedrich August Kekulé von Stradonitz, generalmente conocido como Kekulé, quien dio el paso lógico en un libro de texto publicado en 1816, donde definió a la química orgánica simplemente como la química de los compuestos de carbono. La química inorgánica era entonces la química de compuestos que no contenían carbono, definición que ha sido generalmente aceptada y lo sigue siendo. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo sobre este maravilloso tema que es el vitalismo y los ladrillos que construyen a la vida. Fue un placer hacer este video para ustedes, la verdad fue muy divertido. Eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Mi nombre es Leonardo Fabián García Paz, estoy en el grupo 606 de la Facultad de Ingeniería de la UABC y eso es todo. Muchas gracias.